Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas hoy? A mí me da la sensación de que estamos entrando en una fase diferente. Una vez que hemos pasado los primeros 15, 16 días de asimilación de la noticia, en la que estábamos todos un poco en mecanismo de defensa. Mi sensación generalizada, tanto por cómo yo lo estaba sintiendo y también por cómo yo estaba percibiendo que mi entorno estaba viviendo esta situación, tenía que ver con esa sensación de amenaza. Hay una situación imprevista, algo que nadie podía imaginar y de repente todos nos ponemos en estado de defensa. Todos hemos sacado el mecanismo de defensa de nuestro tipo de personalidad y estábamos todos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Prácticamente buscando en una activación fuerte qué cosas, qué puedo hacer, qué va a pasar, qué está pasando, ¿no? De alguna manera como una reacción de alarma muy intensa. Claro, esto depende de cada uno de nosotros, pues lo habremos vivido de una forma diferente. Hay como distintos tipos de personalidad y cada tipo de personalidad tiene una manera de protegerse del peligro, ¿no? De confrontar el dolor y busca sus escapes para ese dolor. Entonces había personas pues que se van a la negación, se van a ese escape positivo de no, todo va a salir genial. Otros se quedan en el enclaustramiento, ¿no? De decir, ostras, en realidad estar enclaustrado para mí es zona de confort, ¿no? Para muchas personas esta cuarentena es prácticamente parecida a su estilo de vida. Otros se han volcado en ayudar y cuidar a los demás porque ese es un poco su mecanismo de defensa. Otros, como estaban privados de los estímulos de llamar la atención o de recibir aprobación externa, han tenido que buscar otros mecanismos para seguir teniendo esa aprobación. Digamos que todos tenemos aprendido una especie de reacción de alarma ante el conflicto. Y ese mecanismo de defensa que tiene mucho que ver con lo que llamamos el ego, ¿no? La personalidad o el mecanismo de personalidad, en realidad lo que está tratando es de protegernos. Nos está dando una forma de funcionar un poco extrema en algunas ocasiones, que no es nuestra forma de funcionar del todo habitual, pero que tiene como objetivo aislarnos del dolor, tiene como objetivo buscar un escape, ¿no? de lo que está sucediendo. Así que la primera reacción de todas estas 2 semanas probablemente haya sido que estés en mecanismo de defensa. Así que esto ya te puede dar mucha información de ti misma, de ti mismo, para empezar a conocerte mejor. Al fin y al cabo, como yo entiendo la meditación, es como un proceso de autoconocimiento. Si quiero gestionarme, tendré que conocerme primero, ¿no? Es como si yo quiero conducir un coche, pero no sé cómo funciona un coche. Primero necesito aprender los mecanismos básicos, dónde está el acelerador, dónde está el freno, cuáles son las marchas, cuál es el freno de mano, ¿no? Familiarizarme un poco con los mecanismos de ese coche. De esa manera, cuando yo conozco un poco esos mecanismos, puedo empezar a funcionar con ellos. Al principio me va a costar un poco, que de eso viven las autoescuelas, ¿no? Es decir, de cómo tenemos que aprender a interiorizar esa forma de hacer funcionar el coche. Pero una vez que yo he aprendido, una vez que conozco cómo funciona y sé hacerlo funcionar, entonces el coche se convierte en una herramienta magnífica para poder llevarme a donde yo quiera. Los mecanismos de defensa funcionan de forma similar. También son herramientas, también nos ayudan en momentos de crisis, en momentos de alarma. Pero necesitamos saber cómo funcionan para que nosotros podamos usar el mecanismo de defensa y que no el mecanismo de defensa te use a ti, que es lo que suele pasar. Cuando estamos en amenaza, entramos en patrón inconsciente y entonces es este mecanismo el que va a funcionar por ti y seguramente va a reaccionar de maneras que si estuvieses tranquila o tranquilo no funcionarías. Entonces, el mecanismo de defensa está ahí, lo usamos desde que somos pequeños. Fue como la estrategia que cada uno de nosotros usó para poder sobrevivir al dolor de la infancia. Y en la infancia hubo dolor. No importa qué tipo de infancia tuviste, si pudo ser más o menos favorable, pero siempre hay dolor. El dolor de no recibir
lo que uno realmente necesita, ¿no? Como ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces todos formamos en ese momento de nuestra vida un mecanismo de defensa, una estructura mental que nos hizo compensar ese dolor, nos hizo salir de ese dolor sin sufrir demasiado, porque como niños no estábamos preparados para gestionar ese dolor. El problema es que ese mecanismo de defensa no lo llevamos al mundo adulto sin ser conscientes de él. Para mí el mecanismo de defensa es útil, realmente es útil porque justamente se activa en los momentos de crisis y a veces esa forma de funcionar te ayuda. El problema es cuando ese mecanismo de defensa se activa de forma inconsciente y no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo estoy funcionando, solo que me siento mal, me siento en reacción, me siento que no soy dueño de mí, me siento que no soy capaz de gestionar lo que me está sucediendo. Aquí es donde está el primer asunto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo lo que nos está pasando para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos? Observa cómo has funcionado en esas 2 primeras semanas. ¿Cuáles han sido tus reacciones? ¿Te has quedado en shock? ¿Te has puesto a bromear? ¿Te has puesto a ayudar a los demás? ¿Te has metido más para adentro todavía? ¿Te has conectado muchísimo a tus emociones? ¿O todo lo contrario, te has desconectado de tus emociones y te has puesto a querer controlar a otras personas, ¿no? Esos que están en los balcones un poco diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Ese es otro mecanismo de defensa, es otra forma. Te fuiste al supermercado a comprar papel higiénico, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la manera en la que tú, de forma automática, llevaste estas primeras semanas, ¿no? Porque ahora empezamos a hacer la primera bajada. Una vez pasado el primer shock, ahora empezamos a hacer una caída natural. Hay una caída en la que esa activación del mecanismo de defensa nos exigió muchísima energía. Teníamos que estar muy activos para poder sostener ese mecanismo de defensa, incluso aunque el mecanismo de defensa fuese el bloqueo. Eso también lleva mucha energía, porque estás bloqueando emociones naturales y eso te consume y te desgasta, ¿no? Entonces, después de esa activación tan fuerte de estas 2 primeras semanas, porque, bueno, cada uno habremos tenido momentos de sufrimiento, hemos podido tener accidentes, enfermedades, de cosas personales que han podido ser más graves que todo esto, seguramente. Pero el que haya sido a nivel colectivo lo convierte en una situación inusual. De repente estamos todos amenazados como especie, como sistema, como sociedad, y eso lo convierte en una situación completamente novedosa, de la que no tenemos demasiada información. Sí tenemos información del pasado, de otras epidemias, pero no en un sistema como el que tenemos hecho en este momento. Por eso han sido unas semanas reactivas, unas semanas en las que la asimilación de esa noticia, el shock provocado por esa noticia, levantó todos nuestros mecanismos de defensa. Por eso decimos que estos momentos de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada persona. Yo pienso que sacan el mecanismo de defensa. Lo que pasa es que hay mecanismos de defensa que son más dañinos para afuera y hay otros que son más dañinos para adentro. Pero en realidad todos nos pusimos ahí con la coraza, con la espada, ¿no? con la estructura defensiva a ver qué pasa. Y es completamente humano y es completamente natural. Ahora que ya ha pasado un poco esas primeras semanas y que la energía vital empieza a decaer, porque sostener los muros de tu sistema de defensa consume muchísima energía, así que ahora hay una bajada natural. Y en esta bajada natural, ahora es cuando puedo empezar a observar. Ahora va a cambiar mi energía, ahora probablemente me vuelva un poquito más introspectivo, me dé un poquito el bajón, me dé un poquito la tristeza. Está coincidiendo con unos días lluviosos, con días que son realmente de recogimiento. Así que sería muy normal que ahora empezase a funcionar de una manera distinta. Hemos superado esta primera fase y ahora vamos a ir entrando en esa tristeza, que a veces tendrá algunos picos de ira, unos picos de miedo, ¿no? Pero vamos a ir entrando en otra fase distinta. Y en esta fase, ya que se produce esa bajada natural, podemos aprovecharla para comprender, para saber cómo funciona nuestro mecanismo de defensa, cuál es mi mecanismo de defensa, cómo actúo yo ante el conflicto,
por qué me ha dado, ¿no? O sea, qué es lo que yo he hecho estos días, estas 2 semanas, de forma casi compulsiva para sostener esta situación. Si yo observo y analizo un poco cuáles han sido mis reacciones, eso me va a dar conocimiento de cómo funciona mi sistema de defensa. Y este sistema de defensa lo vas a tener toda tu vida. Está ahí programado desde tu infancia y lo vas a seguir reproduciendo siempre que estés en una situación amenazante. Y es fantástico porque es como decir, puedo confiar en que ante el conflicto yo voy a reaccionar de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que esa manera que ha sido programada desde que éramos pequeños no siempre es la más adecuada al conflicto. Entonces aquí es donde nuestra programación interna, lo que se llama el condicionamiento, el cómo hemos sido programados desde pequeños con el tipo de educación, con el tipo de experiencias que hemos tenido, es aquí donde nos volvemos esclavos de nuestros programas. Y nuestros programas nos hacen funcionar de una forma que a lo mejor con 4 años fue útil. Con 4 años yo sentí un sentimiento de abandono cuando un día vi que mi madre no estaba, y en ese momento tomé una salida, tomé una reacción, que en ese momento seguramente me sirvió, dado que estoy viva y sobreviví a aquel momento. El problema es que ya no tengo 4 años y cuando yo, con mi edad, utilizo el mismo mecanismo de defensa de cuando era pequeña, puede ser que me sirva o puede ser que no me sirva. Puede ser que realmente no esté adaptado a la situación que estoy viviendo. Es como si, pues siguiendo con el ejemplo del coche, yo en el coche tengo un GPS programado que siempre me lleva al mismo sitio. Entonces, si ese sitio, muchas veces ir a ese sitio va a ser útil para mí, pero otras veces no. El problema de cuando hay algo programado es que no siempre llegar ahí va a ser útil para mí. Es como decir, a veces que el GPS me lleve a este lugar puede servirme, pero otras veces no es el sitio donde quiero ir. Entonces el problema del condicionamiento es este, que realmente nos hace esclavos de una forma de reaccionar. Siempre vamos a reaccionar de la misma manera y esa manera puede no ser la más útil, puede no ser la más adaptada a la situación. Porque, por ejemplo, ¿no? Las bromas, por ejemplo, del papel higiénico. Hay una situación de pánico y te vas al supermercado a comprar cosas que no necesitas. Pues realmente esa reacción es un mecanismo. Por eso te propongo un ejercicio. Coge un papel y un boli o un lápiz y empieza a recordar cómo has funcionado en estas 2 semanas, qué reacciones has tenido, qué impulsos has tenido. Te has centrado en controlar situaciones de tu trabajo, te has centrado en preocuparte por tus seres queridos, te has centrado por limpiar, o sea, qué cosas, qué comportamientos compulsivos en el sentido de no poder controlarlos, de que haya sido como una reacción fuerte el tener que hacerlo, de qué comportamientos, qué actividades he tenido durante estos días, cuál ha sido mi forma de tomarlo. He entrado en pánico, no he entrado en pánico, he entrado en bloqueo emocional. ¿Cuáles han sido mis mecanismos? Entonces, escríbelos en una libreta. E intenta, una vez que ya tengas una lista de más o menos el tipo de reacciones que has tenido, puedes tratar de recordar una situación conflictiva de tu pasado. Algún momento conflictivo que tuviste que vivir hace algunos años. Recuerda ese momento, recuerda qué pasó, quizás fue un accidente, quizás fue una noticia de la pérdida de un familiar, quizás fue la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación. ¿Cuál fue la situación? Entonces recuerda esa situación de amenaza, recuerda esa reacción y intenta recordar qué cosas hiciste en ese momento, qué cosas hiciste para sobrellevar ese dolor. Intenta apuntarlas también, cómo reaccioné en aquella situación. Y probablemente cuando hagas las 2 listas puedas comprobar que hay cosas similares, porque no importa cuál sea el problema en sí, sino que el mecanismo de defensa va a funcionar de formas muy similares.
en cada una de las circunstancias. Y esto va a ser un material maravilloso para nuestro autoconocimiento. Comprender cuáles son mis reacciones me va a ayudar en el futuro a poder gestionarlas mejor y a darme cuenta cuando realmente me estoy sintiendo amenazada, ¿no? ¿Qué está pasando? Si yo ya empiezo a tener de forma habitual esos pensamientos compulsivos o esas acciones compulsivas, yo ya puedo saber que me está pasando algo, ya puedo saber que hay un sentimiento de amenaza interna. De forma que puedo utilizar esta situación para conocerme mucho mejor. Y es algo que es una decisión que también tomamos. Realmente la vida está constantemente llena de desafíos. Has vivido muchos desafíos durante toda tu vida y los has superado. ¿De qué manera lo has hecho en el pasado? ¿Qué cosas te han ayudado en el pasado para poder sobrellevar situaciones de conflicto? Todo eso es material de nuestro autoconocimiento. Y nada como la adversidad para ver realmente quiénes somos. Entonces, hemos de asumir que esta es ahora nuestra realidad. Nuestra realidad es que estoy, pues bueno, los que estamos en casa, pues mi realidad es que ahora estoy en casa. Y no hay pasado ni hay futuro en ese sentido, ¿no? Sino que ahora tengo que gestionar la situación real que implica estar en mi casa 24 horas. O el que tenga que trabajar en ciertas situaciones o en ciertos lugares, como pueden ser los hospitales, sitios donde hay mucho sufrimiento, pues esa es su realidad ahora. Quizá, bueno, como profesional de la salud está acostumbrado a cierto tipo de reacciones, pero lo que está pasando estos días pues se sale un poco de la normalidad. Entonces, pero esa normalidad que ahora nos resulta rara, porque si la comparamos con nuestra vida anterior, claro que esta situación no es normal, pero ya hemos pasado la fase de las 2 semanas. Y eso nos indica que ahora ya hay algo de normalidad en lo que estamos viviendo. Tu momento presente es el momento real. Y si no te comparas a ti mismo con cómo vivías antes ni con cómo vas a vivir después, la situación es más fácil de llevar, que es la consecuencia de gestionar tu mente. El otro día en el vídeo anterior estuvimos hablando de esas dos capacidades de la mente, de pensar en el pasado y de pensar en el futuro. Y eso podemos gestionarlo, porque ahora nos va a ayudar muchísimo más cuanto más en el presente podamos estar. Obviamente va a haber comparación con el pasado y va a haber pues miedo hacia el futuro. Es normal. Y yo pienso a nivel personal que un poquito de alerta a lo que va a pasar en el futuro es sano. Y es incluso útil porque, bueno, en esta situación puede ser aprovechada por el sistema para llevarnos a una situación de mayor control, con lo cual hay que estar también un poquito alerta de que tampoco pueden hacer con nosotros lo que quieran, ¿no? Porque haya miedo, porque haya una situación de inseguridad, eso no legitima a alguna estructura para que tomen ciertas decisiones. Así que yo personalmente creo que también tenemos que tener un poquito esa alarma saludable que nos va a permitir reaccionar si la situación se vuelve injusta, ¿no? Entonces, podemos tener ahí un poquito de alarma y de pensar, pues bueno, qué posibilidades tengo de cambiar las cosas en el futuro, pero ahora mismo hay muchísimas cosas que se salen de mi control, hay muchas cosas que no puedo prever ni puedo gestionar. Cuanto más centrado esté en mi vida presente de mi casa, más fácil me va a ser el confinamiento. Entonces vamos a aprovechar estos días para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos, que al final para lo que son los retiros. Yo entiendo que este retiro no es voluntario y por lo tanto pues no es fácil darle este giro, ¿no?, de autoconocimiento, pero esa es una decisión. Tienes todo el derecho del mundo a llevar esto como quieras o como puedas. Si simplemente quieres dejarlo pasar y no usar estos días para aprovecharlo para nada, es perfectamente legítimo y maravilloso. Si quieres usarlo para algo, pues también es maravilloso. Si quieres usarlo para el autoconocimiento, para profundizar en ti mismo, ejercicio de hoy. Revisa cómo ha sido tu mecanismo de defensa, qué actividades, qué compulsiones has tenido durante estas 2 semanas. Y luego compáralas con otra situación amenazante que hayas tenido en tu vida en otro momento.
y observa si esas situaciones se parecen, si esas formas de reaccionar son similares. Eso te puede dar muchísima información sobre ti. Y si tienes dudas, pues ya sabes, me puedes escribir a mis perfiles, puedes poner tus preguntas en los comentarios de este vídeo o, bueno, si me buscas en mi página, pues está la forma de encontrarme en contemplo.es o en Contemplo en Casa o Fanny Contemplo en YouTube. Tienes muchos sitios donde encontrarme. Así que estaré encantada de poder dar respuesta a algunas de tus preguntas. Muchas gracias por seguir aquí un día más. Hasta mañana.